es el Señor, Rey de reyes y Señor de señores. ¿Pueden cantar con nosotros? Te quiero adorar y bendecir, hacer tu voluntad. Mi corazón clama a ti, tu nombre proclamar. Adorarte a ti, Señor Jesús, es lo que quiero yo. Exaltar tu nombre santo y digno, adorarte a ti. Santo, santo, poderoso, majestuoso Dios, digno, digno de alabanza y de adoración. Eres tú, Señor, merecedor de toda gloria y poder. Ante ti todos se postrarán y dirán que eres Señor. Santo, santo, poderoso, majestuoso Dios, digno, digno de alabanza y de adoración. Eres tú, Señor, merecedor de toda gloria y poder. Ante ti todos se postrarán y dirán que eres Señor. Aquí exaltaremos, Señor, tú eres santo. Santo, santo, poderoso, majestuoso Dios, digno, digno de alabanza y de adoración. Eres tú, Señor, merecedor de toda gloria y poder. Ante ti todos se postrarán y dirán que eres Señor. Santo, santo, poderoso, majestuoso Dios, digno, digno de alabanza y de adoración. Eres tú, Señor, merecedor de toda gloria y poder. Ante ti todos se postrarán y dirán que eres Señor. Eres tú nuestro Dios, y a ti exaltamos. Bástate mi gracia. Fue la respuesta que Jesús le dio. Bástate mi gracia. De veras, cuando nosotros tenemos un trabajo donde el patrón es alguien importante, presumimos, no, yo trabajo para el dueño de X marca, ¿verdad? Pero ¿cuántos sienten esa bendición de haber sido escogidos por Dios para servirle al Rey de Reyes y Señor de Señores? Esa es una bendición que no se pueden perder. Y es por gracia, es un regalo inmerecido. Amén. Le voy a pedir a los jóvenes y a los niños que salgan a su clase, a los que ya se les informó que tienen clase, aprovechen esta vez porque la semana que viene les va a tocar estar aquí. Aunque no digan amén. Pues nuevamente le doy gracias a Dios por cada uno de ustedes y vamos a prepararnos para escuchar la palabra de Dios. Ya adoramos a Dios con nuestros cantos, adoramos a Dios con nuestras ofrendas y diezmos, y es un tiempo ahora de sentarnos y ser ministrados por Dios. Ahora viene Dios, después de que ya le dimos a Dios, ahora viene Dios a darnos a nosotros. Y creo que es cuando más bien estoy seguro que es cuando más bien nos va.
cuando viene Dios a darnos a nosotros. Así es que le voy a pedir que abra su Biblia en Romanos capítulo 8. Vamos a leer del verso del 1 al 4. Es un tema de mucha importancia para la iglesia. ¿Me deja saber cuando ya lo tenga? Romanos 8 del 1 al 4. ¿Están ahí? Y ahí le voy a pedir un favor, que ponga una hojita ahí o que ponga su manita para que no se salga de ahí. Vamos a leer parte de ese capítulo. Y ahí, si no le da tiempo a seguirme en los pasajes, véalo allá en la pantalla, porque es algo de enseñanza y quiero ir más o menos, pues, terminarla hoy. Entonces, Romanos 8, 1, 4, ¿ya están ahí? Y dice la palabra de Dios: ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Porque lo que era imposible para la ley, por cuanto era débil por la carne, Dios, enviando a su Hijo en semejanza de carne de pecado, y a causa del pecado condenó el pecado en la carne, para que la justicia de la ley se cumpliese en nosotros, que no andamos conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Hacemos una oración y le pedimos a Dios que nos hable, que nos ilumine, que nos abra el entendimiento y que nos ayude para poder vivir su palabra. Bendito sea, Señor Padre, Dios Todopoderoso. Padre, estamos aquí delante de tu presencia en esta hora. Primeramente te agradecemos por el privilegio que nos da, Señor, de poder ser llamados tus hijos, de poder estar aquí, Señor, como familia, congregándonos para adorarte, para escuchar tu palabra. Te pido que sea tu Espíritu Santo, Señor, usándome para poder enseñar como debe de ser, Padre, con la verdad. Y también que el Espíritu Santo, Señor, le ayude a mis hermanos para entender y poder ser hacedores de tu palabra. Señor, gracias por todo lo que haces en cada uno de nosotros. Gracias, Señor, porque sabemos que el que empezó la buena obra, usted la va a terminar, Señor. Y en usted seguimos creyendo, confiando y esperando que se cumpla todas sus promesas. Gracias te damos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Todos y cada uno de nosotros tenemos entendido que cuando creímos en Cristo, la palabra de Dios dice que Dios nos escogió para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él. Así es como nos ve Dios en Cristo Jesús. Posicionalmente, nosotros somos llamados santos. Hemos enseñado esto ya muchas veces, pero quiero que quede más claro todavía. Santos es porque fuimos apartados por Dios. Dios tiene un propósito con cada uno de nosotros. Ahora, entramos en un proceso de santificación que Dios está haciendo, pero es a través de la obra del Espíritu Santo. El Espíritu Santo viene a morar en nosotros cuando creímos en Cristo. Entonces, somos santos que estamos en un proceso de transformación, podemos decir. ¿Lo entendemos mejor? Estamos siendo transformados. Cuando creímos, entonces el Espíritu Santo le da vida a nuestro espíritu y nacemos de nuevo. Pero acuérdense, el espíritu de nosotros estaba muerto. Entonces, cuando creímos, nació de nuevo y viene siendo como un bebé, que ahora lo estamos alimentando para que vaya creciendo, vaya madurando y vaya formando a Cristo en nosotros. El pasaje que acabamos de leer nos dice que podemos descansar en la obra de Jesús, que ahora ya no hay ninguna condenación para los que estamos en Cristo Jesús.
El apóstol Pablo afirma que los que ya estamos en Cristo Jesús, ya no andamos conforme a la carne. Ya no somos guiados y arrastrados por nuestros deseos, sino que somos guiados conforme al Espíritu Santo. Esto es importante, porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Vamos a ver después en otro pasaje en 2 de Corintios que los 10 mandamientos que fueron dados a Moisés, escritos en piedra, el apóstol Pablo los llama ministerio de condenación y también ministerio de muerte. Es ministerio de muerte porque la ley nos hace ver nuestra condición. Y al entender nuestra condición, nos damos cuenta que estamos muertos delante de Dios, porque no tenemos la capacidad de poder guardar toda la ley. Por lo tanto, también viene a ser un ministerio de condenación, porque nos hace entender que estamos condenados al no poder cumplir la ley. Esto es importante, porque gracias a esta ley, la ley nos llevó a Cristo. Eso, cuando veamos que no podemos, entonces Dios envía a su Hijo, dice aquí, porque el versículo 3 dice, lo que era imposible para la ley, por cuanto era débil por la carne, Dios, ¿quién lo hizo? Dios. Esto es importantísimo, que usted vaya tomando nota y diga, ¿quién hizo esto? Dios, enviando a su Hijo en semejanza de carne de pecado. Es decir, en semejanza de hombre. Fíjese, ¿me está siguiendo? Y a causa del pecado ¿de quién? ¿De él? No, de nosotros. Condenó el pecado en la carne. Ahí lo crucificó en la cruz. ¿Para qué? ¿Cuál fue el propósito por el cual él murió en la cruz? Para que la justicia de la ley, lo que demandaba Dios, como Cristo ahí lo cumplió, ahora nosotros creímos en Cristo, entonces, a causa del pecado, dice, condenó el pecado en la carne. Es decir, el pecado que nos condenaba ya fue clavado en la cruz. Entonces, por eso es que ahora dice, ninguna condenación hay. Si usted hoy va a la ley y dice ahí, por ejemplo, no mentirás, y usted dice, ayer mentí, hoy en la mañana mentí, y usted de momento no se acuerda que la palabra de Dios dice que ya no hay ninguna condenación, el enemigo va a buscar traer condenación a usted y decirle, wow, mentiste, pecaste contra Dios, estás condenado. Pero el Espíritu Santo le va a recordar esta verdad. No, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Tú ya no andas conforme, ya no vives de esa naturaleza, de esa forma. Cometiste esta falta, sí, pero gracias a Dios porque te diste cuenta y sabes que no es un estilo de vida. Entonces Dios te libra de la condenación, de la culpa. Y tú dices, gracias a Dios por Jesucristo, que yo no soy condenado. Si no fuera por Cristo, todos estaríamos condenados. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, el versículo 4 dice, para que la ley se cumpliese en nosotros, que no andamos conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. El Espíritu habla del Espíritu Santo. Acuérdese, Él es el que nos va guiando. El 5 dice, los que son de la carne piensan en las cosas de la carne, pero los que son del Espíritu en las cosas del Espíritu. Ahora bien importante, aquí usted puede hacer un autoanálisis. ¿Caigo a veces en cosas de la carne? Sí, pero yo no vivo pensando en las cosas de la carne. Yo soy una persona que yo solamente me la paso pensando, me la paso queriendo hacer las cosas del Espíritu. Pero acuérdese que usted tiene una naturaleza humana que todavía no ha sido redimido. Estamos en el proceso de santificación.
hasta que estemos, viene el tercer paso, que es la glorificación, donde entonces este cuerpo ya va a ser glorificado. Entonces ya estaremos, ahora sí, completamente santos, ya ahora sí que literalmente. Entonces, el ocuparse de la carne es muerte. Esto es importante que lo entienda, por favor. Pero el ocuparse del espíritu es vida y paz. Aquí hay cosas en nosotros que traemos como una inercia. Vamos a pensar que alguien tenía problemas con el vocabulario y no hablaba unas 10 palabras, que no 5 o 6 fueran malas palabras. Entonces, cuando usted viene a Cristo, usted ya tiene al Señor. Muchas veces nosotros empezamos a enfocarnos en que deje de decir malas palabras. Pero fíjese, entre más se enfoque usted en querer decir, ya no voy a decir malas palabras, ya me voy a portar bien, eso produce en usted muerte. Es decir, como que le resta el poder. Usted lo que tiene que hacer es ocuparse del Espíritu. Es decir, ocúpese de leer la palabra, ocúpese de orar, ocúpese de escuchar alabanza, ocúpese de empezar a entender la palabra, y pídale a Dios en oración que le ayude a obedecer la palabra. Y entonces, cuando usted se ocupa de esto, cuando usted se va llenando de la palabra, entienda, con una actitud de creerla, de fe, con fe, va produciendo en usted una separación. Esto es bien bonito. Yo a veces lo traigo a una analogía. Cuando uno está joven, a lo mejor muchos de ustedes se acuerdan que por ahí a mí me gustaba fumar y me gustaba tomarme mis cervecitas. Pero cuando ya te enamoras y vas a ver la novia, o tienes ya una relación con una muchacha, no quieres que te huela cigarro, no quieres que sepa que tomas, y entre más tú tienes una relación con ella y pasas tiempo, es más, se te olvida de fumar, se te olvida de tomar, y como que, claro que no tiene que ver nada con Dios, en el sentido de que lo que el Espíritu Santo hace es algo que es genuino y es para siempre. Lo que hacemos es una analogía nomás para entender que mientras te ocupas de esto, te desatiendes de esto. Es un fruto que Dios va produciendo entre más nos llenamos de Él. Entonces, los designios de la carne son enemistad contra Dios, porque no se sujetan a la ley de Dios, ni tampoco pueden. Y los que viven según la carne, dice, no pueden agradar a Dios. Son personas que viven queriendo hacer esfuerzos humanamente para agradar a Dios. Y se esfuerzan y hacen muchas cosas, pero no están en una relación con Dios. No están buscando la comunión con Dios. Esto pasa normalmente cuando nosotros vivimos una religión. La religión se enfoca en cambios externos, en vístete así, habla así, camina así. El cristianismo real se enfoca en conocer cada día más y más a Jesús. Se trata de llevarte a tener una relación íntima, a enamorarte de Él. Y cuando te enamoras de Él, te llenas de Él, produce un fruto en ti que a veces ni cuenta te das y dices tú, hey, ya no fumo, ya no se me antoja fumar. Algunos que tenían problemas, adicción a la pornografía, se están dando cuenta de que eso cada vez está mucho más lejos. Y no han necesitado ponerse dietas, ponerse a decir, ahora sí, a partir del lunes, y ahora sí voy a, o sea, quiero que me entienda esto, hermano. Es algo tan bonito cuando lo puedes entender y lo empiezas a vivir. Tú ocúpate de Dios, ocúpate del Espíritu, que el Espíritu Santo va a hacer la obra en ti. Porque entre más te ocupas y te llenas de Dios, es un agua limpia y limpia que va sacando la basura, va sacando lo sucio.
pero el enfoque debe estar en andar en el Espíritu. Entonces dice el 9, vosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu. Ahora, si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros, pero si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de Él. Esto es importante porque podemos estar llevando a personas que no tienen al Espíritu Santo, que no han nacido de nuevo, a quererlas a que hagan actos o acciones que parecen justas y parecen buenas, y son buenas en sí, pero que no son frutos producidos por Dios. No es una obra que está haciendo Dios. Es algo que hacemos nosotros en nuestros niños, los educamos, que es bueno. Le damos enseñanzas de moralmente a ser correctos, a portarse bien. Pero eso no quiere decir que ya son santos. Eso quiere decir nada más que se están enseñando a una forma de vida. Lo que nosotros creemos que cuando nosotros enseñamos la palabra, y la persona ya nació de nuevo, el Espíritu Santo mora en él, entre más le enseñamos la palabra, entre más él se prepara, estudia, empieza a tener una relación personal con el Señor, empieza a brotar los frutos, empieza a darse cuenta de que ya no es tan iracundo, empieza a darse cuenta de que ya aborrece la mentira, empieza a darse cuenta de que ahora lo que antes le causaba placer, ahora le da asco, hablando del pecado. Pero aún así a veces cae, sí, pero ya hay una lucha, y una lucha genuina. Amén. En 2 de Corintios capítulo 3 habla de cuando el apóstol Pablo va a ir al capítulo 3 versículo 15. 2 de Corintios 3, 15. Aquí habla en el contexto, el apóstol Pablo está delante de la iglesia y les dice que él no tiene necesidad de recomendarse a ellos mismos, que ellos son cartas abiertas, leídas, y que esas cartas leídas, porque lo que ellos enseñaron era algo que quedaba grabado en el corazón, y como ellos se aseguraron de enseñar correctamente el evangelio y la palabra de gracia, esa palabra ellos esperaban que diera un fruto en la audiencia, y ese fruto iba a ser el testimonio de que realmente Pablo estaba enseñando la verdad. Entonces dice que lo que él les enseñaba no estaba escrita con tinta, sino con el Espíritu del Dios vivo. Y esa palabra, dice, no está escrita en tablas de piedra, sino en el corazón de carne. Fíjese que es interesante, ¿no? Porque Dios hace una obra sobrenatural en nosotros. Cuando creemos, dice que quita el corazón de piedra y pone un corazón de carne. Es una analogía a un corazón duro, orgulloso, a un corazón blando, que perdona, que ama, que entiende, que vive con una persona que también se puede equivocar, que entiende que tiene hermanos en la fe, que somos imperfectos, pero que estamos siempre con una actitud disponibles para amar y perdonar como Cristo nos amó y nos perdonó a nosotros. Eso es lo bonito. Entonces, cuando la gente miraba hace una analogía cuando Moisés bajó del monte Sinaí, como la gente ponía su mirada en Moisés, y aún Moisés puso un velo para que la gente no lo mirara a él. Entonces, cuando vemos en 2 de Corintios, yéndonos en el versículo 6, primero dice, el cual dice, asimismo nos hizo ministros competentes de un nuevo pacto. Estaba hablando Pablo de que el Espíritu Santo nos hizo competentes, y Él le da la gloria y la honra a Dios, porque dice, lo que era imposible para mí por la ley, ahora por medio del Espíritu Santo veo que empiezo a vivirlo. Pero dice, pero esto no es algo que viene de mí, sino que esta competencia, cuando habla de esta competencia, habla de el poder hacer algo hoy, proviene de Dios. Lo que usted y yo hacemos hoy
que va en contra de diferente a lo que hacíamos antes, ese es el fruto de lo que hemos comido, de lo que hemos entendido. Esa es la obra del Espíritu Santo en nosotros. Esto es bien interesante y se puede ver, porque dice que Dios nos hizo ministros de un nuevo pacto, no de la letra, sino del Espíritu, porque la letra mata, pero el Espíritu vivifica. Entonces, todo esto que aprendemos nos lleva a lo que dice en el 15, que hasta el día de hoy, cuando se lee a Moisés, el velo está puesto sobre el corazón de ellos. Su entendimiento está entenebrecido. Ellos siguen queriendo agradar a Dios por medio de las obras de la ley. Siguen queriendo ganarse el favor de Dios por portarse bien, por su obediencia, porque diezman, porque hacen cosas. Pero es muy diferente, hermano, cuando nosotros sabemos que no hay nada que podamos hacer para ganarnos el favor de Dios, sino que es gracias a la obra de Jesús y a la fe que hemos puesto en Él, que ahora Dios nos da de su gracia. Entonces, cuando entendemos eso, por eso dice que es cuando se nos cae el velo. Y aquí dice que cuando se conviertan al Señor, el velo se les quitará. Porque el Señor, habla de Cristo, es el Espíritu. Y donde está el Espíritu del Señor, que dice, allí hay libertad. ¿Ve cómo cuando te quitan la condenación, eres libre? Ahora, entendemos que somos libres para vivir para Dios, no para pecar, no para que ahora pues vámonos al mundo. No tiene que ver. La libertad que Dios nos da es una libertad para servir a Dios, para adorar a Dios, para dar a Dios, pero lo hacemos como una obra que viene producida por la palabra. Por lo tanto, dice, nosotros todos, mirando cara a cara, esto es lo que usted y yo tenemos que hacer, mirar cara a cara, descubierta como en un espejo la gloria del Señor. Esto habla de que usted, su enfoque debe estar en Cristo, en la obra de Jesús, en lo que el Espíritu Santo está haciendo, en la palabra de Dios, y entre usted está viendo la gloria del Señor. Cuando habla de la gloria, está hablando de la obra de Cristo, de los milagros de Cristo, de todo lo que el Espíritu Santo hoy hace y está haciendo en nosotros. Entonces, somos transformados. ¿Ve cómo es algo que hace Dios? Dios nos va transformando. Es una obra que nosotros solamente vamos viendo cómo se produce. Entonces dice, somos transformados de gloria en gloria en la misma imagen como el Espíritu del Señor. Esto es algo para darle un aplauso a Cristo. De veras. En Gálatas 5:16, hablando también el apóstol Pablo, en palabra de Dios para todos, se lo voy a leer, dice así: por eso les doy este consejo: dejen que el Espíritu guíe su vida, y así no harán malas acciones que pide su naturaleza humana. Conectan con esto. Les decía que nosotros todavía tenemos una naturaleza carnal que quiere, pero dice, hey, escuchen este consejo: dejen que el Espíritu Santo guíe su vida. Anden en el Espíritu, guíense del Espíritu, llénense del Espíritu. Ustedes sumérjanse en el Espíritu, en la palabra. Acuérdense que la palabra de Dios es vida y es Espíritu. Las alabanzas que cantamos son Espíritu. Todo es obra del Espíritu Santo. Esto es bonito, mire. Entonces, cuando usted se enfoca en esto, se desenfoca de lo demás. Entonces dice, nuestra naturaleza humana desea lo que está en contra del Espíritu, y el Espíritu desea lo que está en contra de la naturaleza humana. Los dos se oponen.
La naturaleza humana el domingo se quiere quedar a ver el fútbol, se quiere quedar acostado, pero el espíritu dice, no, hoy es el día del Señor, hoy queremos adorar al Señor. Y la carnal dice, se retuerce. Ahora, si usted está más lleno de las cosas de la carne, va a ganar esta parte. Pero si usted se llena del Espíritu y está en una relación en la semana, en todos los días con Dios, aunque la carne no quiera, usted dice, no, no es lo que tú digas, es lo que dice Dios. Y usted entonces empieza a operar en el Espíritu, se levanta, se arregla, se pone guapa, se pone guapo y jala a los hijos, vámonos hijos, hoy es el día del Señor y vámonos a alabar y a glorificar el nombre de nuestro Señor Jesús. Y no venimos a fuerzas, no venimos ahí que nos traen arrastrando. No, ese es el hombre natural. Ese es el hombre que realmente no tiene el Espíritu Santo. Hay que estarle llamando todavía el día antes, hermano, acuérdese que hoy es servicio. Y le dice uno, hermano, no, porque por fe uno siempre. Pero, ay, hermano, voy a ver si me da tiempo. Es que tengo que, le sale que tiene que ir a probar una yunta, que tiene que ir a hacer esto. Y bueno, pone pretextos. Pero el espiritual, cuando tú le llamas, le dice, no, hermanos, yo ya estoy casi listo. No, si yo ya estoy. Y eso es diferente. Es una obra que hace Dios. Y hay el hombre carnal, el que ya está en Cristo, viene, pero no se alimenta, se descuida su alimentación y funciona como híbrido. De repente en el espíritu y de repente en la carne, y a veces más en la carne. Por eso Pablo les dice a ellos, a ustedes, le dice, no pude hablarles como a espirituales. En 1 Corintios 3:1 le dice, de manera que yo, hermanos, no puedo hablarles como espirituales, sino como a carnales, como a niños en Cristo. Les di de beber leche y no vianda, porque aún no son capaces, no eran capaces ni son capaces todavía, porque aún son carnales. Pues habiendo entre vosotros celos, contiendas, disensiones, ¿no son carnales y andáis como hombres? Andan en la naturaleza humana, pues. Pero nosotros, los que sí vivimos conforme al Espíritu, el 90 y tanto % debe estar siempre dependiendo de Dios, de Cristo, siempre. La naturaleza humana de repente brinca y quiere su pedazo de gloria. Sí, es porque es cierto que Dios es el que salva, pero ¿qué? Yo fui, yo le hablé y entonces yo también tengo mérito. No. Cuando haga lo que tienes que hacer, dice el Señor, diga, siervo inútil soy. Amén. Somos útiles a través de ¿qué? De Cristo. Amén. Pero nosotros somos sin ningún mérito alguno. La honra y la gloria, todo es para nuestro Señor Jesús. Denle un aplauso a Cristo. Entonces, hermano, todo esto es importante, hermano, que entendamos cómo se produce esto. Nos tenemos que alimentar de la palabra de Dios. Tenemos que estar sí, cierto, tenemos que tener una oración. Pero eso, si está Cristo en ti y el Espíritu Santo mora en ti, es como puedes empezar a desearlo y a querer hacerlo. Pero en Hebreos 4:1, fíjese lo que dice el autor de Hebreos: temamos pues, no sea que permaneciendo aún en la promesa de entrar en su reposo, alguno de vosotros parezca no haberlo alcanzado, porque también a nosotros se nos ha anunciado la buena nueva como a ellos. Está hablando de los que salieron de Egipto. Pero fíjese, pero no les aprovechó el oír la palabra por no ir acompañada de fe en los que la oyeron. Puede ser que usted haya venido por tiempo o siga viniendo, pero tiene su corazón endurecido. Y quizás usted viene como porque lo traen o porque como un requisito, no sé. Pero no tiene el corazón dispuesto para que sea Dios que trate con usted. Y entonces, usted, si ya es cristiano, usted ya tiene al Señor, usted tiene que venir por el Señor. Quiero escuchar tu palabra, pero ayúdame, que tu Espíritu Santo me dé esa facilidad para entender, pero para creerla, para creer que realmente eres tú hablando hoy a mi vida.
Y si yo tengo esa confianza y esa seguridad de que es Dios hablando a mi vida, yo tengo que dar cuentas a Dios, porque ya no soy ignorante, ahora ya entiendo, ahora ya sé. Entonces, el Espíritu Santo, hermano, es el que nos va produciendo en nosotros fruto de obediencia. Ahora usted ve que empieza a ser obediente a la palabra, porque es Cristo en nosotros. Esto es bien bonito, hermano. En 1 Tesalonicenses 5:16, el Señor nos lleva a que siempre estemos gozosos. Si quiere, búsquelo. Estaba acordándome de una persona que estaba predicando y decía que cuando manejamos, a veces en el tablero se nos marca ahí, hay una señal que nos enseña que la llanta está baja. ¿Sí ha visto? Como un clavito. Y ya nosotros sabemos que hay un problema en una llanta y que nosotros lo que tenemos que hacer es atender esa señal, ir y pasar a arreglarla o a echarle aire si nomás está baja para que todo esté bien. Pero que muchos ignoran esa señal y siguen manejando. Y al rato se van a enfrentar a un problema más grave porque se van a ya completamente a ponchar. Y ahora va a tener que pagar una grúa o llamarle a alguien si no trae. Es un desastre. Si trae a sus hijos, van a sufrir ahí en el carro por calor, lo que sea. El punto es que así es, haciendo la analogía, dice que así es en el Espíritu Santo. El Señor nos va dando muestras de que cuando nos descuidamos empezamos a tener malas actitudes, empezamos a tener malos pensamientos, malos deseos y empezamos como a querer andar haciendo cosas que no debemos. Es una señal de que hay que echarle aire a la llanta. Es decir, hay que comer, hay que llenarnos del Espíritu Santo, hay que alimentarnos con la palabra para que podamos seguir caminando en el Espíritu, siendo guiados por el Espíritu. Y una señal que hay en nosotros cuando estamos llenos del Espíritu, estamos teniendo una comunión con Dios. Dice, estamos siempre gozosos, estamos orando sin cesar, damos gracias a Dios en todo, porque esa es la voluntad de Dios para con nosotros en Cristo Jesús. Todo es importante que vea, todo es en medio de Cristo. Lo que hace la diferencia con nosotros, con alguien religioso, es la obra de la cruz. La obra de la cruz, acuérdese, ese es el puente que nos comunica, nos llevó de regreso a Cristo, al Padre. Amén. Entonces, no apaguéis el espíritu, dice, no menosprecéis las profecías, examínalo todo, retener lo bueno, absteneos de toda especie de mal. Cuando nosotros estamos gozosos, oramos, damos gracias, no apagamos el espíritu, examinamos todo, eso nos va a llevar a abstenernos de todo mal. Es una consecuencia de, ¿sí me entiende? Por eso todo va en un orden. Y el mismo, fíjese, el mismo Dios de paz os santifique por completo. O sea, esto es hermoso, hermano. Estamos viendo la obra de Dios o del Espíritu Santo hoy en nosotros. Haciendo un recuento, ¿no? Desde el día que creímos, pasaron algunas cosas milagrosas en la soberanía de Dios el día que creímos. Algunos dejamos de fumar, otros dejaron de drogarse, unos de tomar, algo pasó. Pero nos damos cuenta de que hay muchas cosas todavía que necesitan ser cambiadas. Y ahí es donde está haciendo el trabajo el Señor. El Espíritu Santo, con la obra de la palabra de Dios, la oración, el estar en constante comunión con Dios, va produciendo un fruto en nosotros de santificación. Esto es bien hermoso. Entonces vemos que dice, el mismo Dios de paz os santifique por completo y todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo, sea guardado irreprensible para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Pero fíjese el 24, fiel es el que os llama. ¿Quién nos llamó? Dios, por medio de Jesús, ¿verdad? Del Evangelio. Pero dice, el cual también lo hará. Denle un aplauso a Cristo, amén.
Entonces, muchos dicen, decía un pastor un día, ¿no? Porque escuchaba una enseñanza y dijo, entonces vámonos, ya no tenemos que hacer nada. Hermano, es que hay una responsabilidad, obviamente, que tenemos. Cuando usted va al médico y el médico encuentra el problema de usted, le dice, mira, ya sé lo que tienes. Y mira, esto te va a sanar. Ahí está la medicina. Ahí está todo. Mira, deja de comer esto y empieza a comer esto y esto. Y usted llega y arrumba la receta y no hace nada. ¿Es culpa del médico o es de usted? Usted es responsable de tomarse la medicina. Usted es responsable de comer los alimentos que le están diciendo y dejar de comer lo que está comiendo. En lo espiritual Dios nos está dando el banquete. Dios nos está dando su palabra, nos dio su Espíritu Santo. Ya está todo hecho por medio de Jesús. A usted y yo tenemos que comer la palabra, creer la palabra y ver cómo el Espíritu Santo produce en nosotros vivir la palabra. Es algo tan bonito, hermano, que usted va a vivir eternamente agradecido con Dios. Y usted cuando le digan, oye, pero mira, qué diferente te ves, cómo has cambiado. Usted dice, no, es la obra del Señor en mi vida. No soy yo, es Cristo en mí. Y eso le trae gloria al Padre y al Hijo. Amén. Filipenses 1:3. Fíjese lo que dice el apóstol Pablo. Doy gracias a mi Dios siempre que me acuerdo de ustedes. Siempre en todas mis oraciones rogando con gozo por todos ustedes. Esto es importante, que oremos unos por otros. Amén. ¿Para qué oramos unos por otros? Por vuestra comunión en el Evangelio. Desde el primer día hasta ahora. Ve que tiene que haber una comunión con la palabra. Desde que creemos hasta hoy. Hermano, usted tiene que tomarse la medicina. Pero cuando se la eche, no la escupa. Digiérala. Que muchos se la das y la escupen, como los niños chiquitos. Ay, esto sabe feo. Pero te va a sanar, hijo, te va a cambiar. Ay, no, pero es que está como amargosa. Entonces, ¿quiere seguir enfermo? ¿Quiere seguir siendo la misma persona? ¿Quiere seguir siendo guiado por los deseos de la carne? ¿Quiere seguir dándole, ahora sí que gusto al gusto? Bueno, es tu decisión, pero ya no hay pretextos. Tenemos a Dios que está aquí para ayudarnos en nuestras debilidades. Entonces, fíjese, estando persuadido de esto, estando seguro de esto, ¿qué es lo que Pablo estaba seguro? Que el que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Estamos en las manos del alfarero. Ay, pastor, pero es que me resbalé ayer y me lastimé la rodilla. El alfarero le va a volver a dar forma. El alfarero le va a pasar ahí otra vez el barro y va a quedar otra vez igual. ¿Cree que Dios es posible para él? Amén. Cada uno de nosotros, hermano, estamos viviendo un día a la vez y enfrentamos oposición, obviamente. Y la lucha no es con personas, es con huestes de maldad. Son seres espirituales que siempre van a buscar desanimarle, robarle el gozo, hacerlo sentir condenado, que no vales, que no sirves. Pero usted debe de saber quién es en Cristo Jesús. Usted debe de tener su identidad segura. La palabra de Dios dice que a los que creímos fuimos llamados o fuimos hechos hijos de Dios. Y dice que fuimos salvados para que ahora, dice, nosotros seamos de bendición para otros, para que extendamos el reino de Dios aquí en la tierra, para que demos testimonio de la verdad. Entonces, obviamente que no es en nosotros mismos. Nuestro poder no viene de nosotros, sino de Dios. Amén. Entonces dice en Filipenses 2:12, por lo tanto, amados míos, como siempre habéis obedecido. Ve cómo es algo que nosotros vamos viendo, que cuando más nos enamoramos,
y más amamos a Cristo después de entender cuánto nos amó Él en la cruz, produce un fruto de obediencia. Es que mire, póngase a pensar, puede haber una obediencia por conveniencia, ¿sí o no? Por ejemplo, un hijo que a lo mejor ocupa del papá porque tiene planes en el futuro de tener un apartamento, de poder estar así, hacer lo que quiera, que nadie le diga nada. Pero entiende de que ahorita está en la casa del papá y le conviene obedecer, le conviene hacer lo que el papá le diga para tener gratis apartamento, para tener gratis comida, porque su propósito es guardar dinero. Su propósito es en el futuro ya decirle, ya me voy, tengo mi apartamento, voy a hacer mi vida a mi manera, ya no necesito que me digas lo que tengo que hacer. Esa obediencia pues es por conveniencia. Entonces esa no tiene que ver nada con Dios. Eso es algo que lo puedes hacer obviamente en tu propio entendimiento. Y Dios no quiere una obediencia así por conveniencia. Voy a obedecer para que Dios me bendiga, voy a obedecer para que Dios me ayude. No, nosotros debemos de saber que nosotros en Cristo Jesús ya hemos sido bendecidos con toda bendición. Debemos de entender que nosotros en Cristo Jesús tenemos las riquezas del entendimiento y somos más que vencedores. ¿Ok? Ahora, el entender eso, ahora nosotros queremos obedecer a Dios, pero como una respuesta a lo que Él hizo por nosotros. Es como dice, somos esclavos pero por amor. ¿Sí me explico? Somos esclavos por amor. Es un fruto de labios que confiesan su nombre. Entonces es algo como un olor agradable a Dios. No estás obedeciéndole obligado, porque la ley dice que si no obedeces morirás. No, aquí la palabra nos dice que si estás en Cristo no hay ninguna condenación. Oye, pero si llego a desobedecer va a haber consecuencias, pero no hay condenación si eres cristiano. Entonces, entre más conocemos la grandeza de nuestro Señor y Salvador, más nos lleva a caminar en obediencia. Entonces dice, por lo tanto, amados míos, como siempre habéis obedecido, no como en mi presencia solamente, sino mucho más ahora en mi ausencia, ocúpense en vuestra salvación con temor y temblor. Esto es, ocúpense ustedes en lo que ya son. Dios dice que son santos, ocúpense en mostrar lo que ya son. Dios ya lo declaró justos, entonces vivan como personas que han sido justificados, que han sido perdonados. Dios dice que los ama con amor eterno. Ustedes vivan sabiendo que son amados por Dios. Estas verdades nos llevan a apartarnos del pecado, nos llevan a vivir en santidad. Pero fíjese que el enfoque no está en vivir en santidad, sino enfocarnos en el santo. Y entre más te llenas del santo, más vas siendo santificado en tu vida diaria. Esto es hermoso. Nosotros hemos visto cómo Jesús ha hecho milagros en la vida de muchos de nosotros. Cuando nosotros nos enfocamos en Él y conocemos que Él es el Dios que sana, entonces hemos experimentado la sanación. Fíjese, el versículo 13 dice, ¿por qué es importante que se ocupen en su salvación con temor y temblor? Porque Dios, ¿quién? Dios es el que en vosotros produce así el querer como el hacer por su buena voluntad. Es que yo quise obedecer hoy, Dios produjo en ti eso. Es que yo quise darle a Dios dinero, Dios produjo en ti eso. Entonces toda la honra y la gloria es para Dios. Denle un aplauso a Cristo, amén. Por eso se nos enseña que no nos debemos de guiar por los sentimientos o las emociones, porque tenemos una naturaleza caída que no quiere.
Entonces, esa dice, yo no quiero ofrendar. O esa dice, yo no quiero ir a la iglesia, yo no quiero alabar a Dios. Pero el Espíritu que está en nosotros le dice, le da vida a nuestro espíritu. Nuestro espíritu se va haciendo fuerte y ya no es lo que la carne quiera, sino lo que Dios quiere. Entonces empezamos a desobedecer a nuestra carne y empezamos a obedecer a Dios. Pero ve que fue un fruto de nuestra comunión con Él. Fíjese lo que decía Pablo en Gálatas 2:20. Con Cristo estoy juntamente crucificado. Ya no vivo yo, dice, mas vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. ¿No le da gusto? Déselo fuerte. Pablo tenía una misión, predicar a Cristo y a este crucificado. Él en todo quería que el nombre de Cristo fuera exaltado. ¿Se acuerda el apóstol Juan? Juan el Bautista decía, hey, necesito menguar yo para que Cristo crezca. Entonces, entre menos nosotros nos queremos dar algún mérito a nosotros, más engrandecemos a Cristo. ¿Cuántos de aquí podemos decir, lo que somos ahora es por la obra de Cristo en nosotros? ¿Es cierto o no? Como dicen, gracias a Dios no soy lo que era. Ahora, todavía no somos lo que Dios quiere que vamos a llegar a ser, pero gracias a Dios porque ya no somos lo que éramos antes. Estamos en un proceso, amén. Y tenemos que ir viendo el fruto. Pero acuérdese, usted no se enfoque en, es que yo lo viví por años, porque así estaba enseñado en la religión que yo estaba. Hey, proponte y ahora sí, empieza a decir, si no puedes por un día, hazlo por medio día. O ya hazlo por una hora. Por una hora no voy a decir malas palabras. Ya lo lograste por una hora. Ahora proponte por otra hora. Entonces el enfoque estaba en mí. Y si un día no dije malas palabras, que dije, lo logré. No tuvo que ver nada a Cristo, ni necesité al Señor. Fue una obra mía. Háganme una estatua y póstrense. Al rato vaya a querer eso, ¿no? Entonces, yo le digo, a partir de todos los días, vamos a la cruz, vamos delante del Señor y glorifiquemos el nombre de Jesús, honremos a Jesús con nuestra vida, llenémonos de Dios y vamos a ver cómo Dios va transformando nuestra vida, va cambiando nuestro deseo. Y cuando te das cuenta, no has dicho malas palabras. Hasta tu esposa, y de repente tu esposa te dice, oye amor, en esta semana ya no te he visto maldiciendo, ni te he visto como cuando te pegabas con algo. Luego decías algunas palabras que yo ya no las dijiste, te quedaste ahí como patinando, pero no lo dijiste. Y tú dijiste, oye, de veras, gloria a Dios, Cristo está haciendo la obra en mí. Amén. Fíjese, el 21, Gálatas 2:21 dice, no desecho la gracia de Dios, pues si por la ley fuese la justicia, entonces por demás murió Cristo. Por eso quiere que entiendas esto, hermano. Es un regalo de Dios. Todo lo que hoy vivimos es un regalo que no merecíamos. Por eso nos lleva al eterno agradecimiento a Dios por su Hijo Jesús y a darle la honra y la gloria a Cristo y la obra del Espíritu Santo en nosotros. Romanos 8:29, ya para concluir, como conclusión. Romanos 8:29 dice que a los que antes conoció, también los predestinó. Esto ya estaba en el plan perfecto de Dios, que fuésemos hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Es el que va adelante, es el ejemplo, es el modelo a seguir. Entonces Dios es como si fuera voy a hacer esta analogía y a ver si no me tachan después de humanista, pero para que se entienda. ¿Cuántos de ustedes cuando iban a la escuela dibujaron?
Entonces ustedes veían el dibujo ahí en un papel o en un libro y ponían el lienzo aquí o el papel y iban viendo, iban dándole acá, iban viendo y algunos tenían ese don. Cuando veías ese casi igualito, nunca igual que el original, no, pero sí estábamos viendo casi es decir, cómo Dios nos está formando a la imagen de su Hijo. Y esa es la obra que está haciendo el Espíritu Santo en nosotros. Pero nosotros tenemos una responsabilidad. Vaya a la fuente de agua viva. ¿Cuántos de aquí han sufrido que a veces sienten que se están deshidratando? Los que trabajan en el sol. ¿Y qué hacen? Van a la yoga, dicen unos. Van y se llenan de agua y se llenan de agua y se llenan de agua para hidratarse. En lo espiritual hay muchos cristianos que andan deshidratados porque no están yendo a la fuente de agua viva que es la palabra de Dios. Ahí está ya el agua. Solo tienes que tomarla. Llénate de ella. Un día a la semana, pastor. Todos los días. Todos los días debe ser una necesidad. Y entonces vamos a andar en el Espíritu y no vamos a satisfacer los deseos de la carne. Y vamos a ver cómo produce un fruto de obediencia en nosotros. Lo vemos en nuestros hijos. Cuando ellos se sienten amados por nosotros, cuando le pides algo lo hacen con amor. No lo hacen obligados ni amenazados. ¿Por qué? Porque nos aman, entonces obedecen. Y eso nos honra. Eso nos da gusto. Y aun cuando decimos, hijo, mira, si me ayudas a sacar la basura, si me ayudas a limpiar, te voy a dar $10. Y te dicen, mamá, no necesitas darme nada. Tú me has dado todo. Yo lo hago porque te amo. Y te amo porque tú me has amado. Y por eso lo hago con mucho amor, con mucho gusto. Y no tan solo eso, si quieres que te ayude en algo más, dime. Eso te desarma, ¿sí o no? Eso te llena de gozo. Eso dice, esa es mi hija, ese es mi hijo, gracias. Pero cuando le dices, te doy 10 y te dicen, no, si me das 20, sí. No, pues tú ves que todos lo van a obedecer y van a hacerlo por amor, pero al dinero. Y a veces así hacemos y nos da tristeza, nos duele porque sí vemos que obedecen porque les vamos a dar algo, porque vamos a hacer algo para ellos. Y a veces muchos cristianos así están enseñados y así están viviendo. Voy a dar 100 para que Dios me dé 200. Voy a obedecer para que Dios me conceda a la muchacha que le estoy pidiendo. No, si eres hija o eres hijo, si tienes el Espíritu Santo, tienes la palabra y va a haber un fruto de obediencia, te dé o no te dé Dios. Te consiga o no te consiga la chica que querías. Porque eres hijo, porque ya entendiste que tú eres hijo y que Él es el Padre. Y como hijos queremos hacer la voluntad del Padre. Pero esa es una obra que está haciendo Dios en nosotros a través de su Espíritu Santo. Él es el que produce en nosotros el querer como el hacer por su soberana voluntad. Entonces dice, a los que predestinó también llamó, y a los que llamó también justificó. Ahí está, son justos, son santos. Y a los que justificó, ahora viene después, nos está santificando, ya estamos siendo santificados. Pero Dios ya nos ve santos, completos. Pero todavía también vamos a entrar a la glorificación. Ahí es ya cuando nos graduemos. Amén. Así es que, ¿qué pues diremos a esto? Dice, si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? Escuche bien esto. El que no escatimó a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos dará también con Él todas las demás cosas? ¿Cuántas? Todas. Y no esté pensando en la camioneta. No, eso es una mente carnal. Necesitamos dominio propio. Dios nos lo va a dar. Necesitamos dejar alguna por ahí mal hábito. Dios nos lo va a dar. Necesitamos cambiar el carácter todavía. Dios nos lo va a dar. Pero tenemos que confiar plenamente. Y cuando decimos que vamos a confiar es porque vamos a leer su palabra y creemos que Él
que empezó la buena obra, Él la va a perfeccionar. Póngase sobre sus pies. Wow. Qué bueno es Dios, amén. ¿Cuántos saben que somos los amados de Dios? Entonces, tenemos que ser personas que reflejen la gloria de Dios. Necesitamos ser personas que anhelan la comunión con el Padre, con el Hijo, el Espíritu Santo, con la palabra, con la iglesia, porque eso nos va haciendo resplandeciente. Dice la palabra de Dios que las vestiduras, cuando vio Juan a los que estaban allá adorando al Señor con vestiduras blancas, dijo: esas vestiduras blancas son las obras justas de los santos. Y esa es la obra justa que hizo Cristo en la cruz, la que nos puso esas vestiduras. Ahora nosotros estamos viendo que somos el reflejo de Él. Cuando hacemos algo bueno, es Cristo a través de nosotros. Cuando hacemos algo malo, somos nosotros obedeciendo nuestros propios deseos. No le echen la culpa a Dios, amén. Seamos responsables de nuestros actos. Somos humanos, fallamos, aprendamos a reconocerlo y a pedir perdón. Porque si lo confesamos, ¿qué dice la palabra? Él es fiel y justo para perdonarnos y limpiarnos de toda maldad. Todo el tiempo tenemos una necesidad constante de ir a la fuente de agua viva. Amén. Estamos agradecidos contigo, Señor. Te damos gracias por tu amor, por tu misericordia. Yo no sé si alguien necesita oración, si alguien necesita que oremos por usted y que Dios sane su alma, su mente, su corazón. O si hay alguna preocupación que necesita que sea Dios por medio de su Espíritu Santo trayéndole la paz, pase al frente y puedo orar por usted, pero confíe en el Señor, que Él es el que le va a completar la obra en nosotros. Amén. Sigamos adelante. Señor Jesús, te doy gracias, Padre. Te amo, Señor. Te bendigo. Te doy las gracias porque he visto, Señor, cómo estás obrando en mi vida. Puedo dar testimonio, Señor, de que ahí de poquito, Señor, voy caminando, Señor. Vas produciendo un fruto de obediencia, Señor. Vas produciendo un fruto, Señor, de generosidad, Señor, de amor, de perdón. Y eso es la obra tuya completa en mí, Señor. Sé que tú seguirás obrando en mi vida, Señor. Señor, perdóname porque a veces soy infiel. Perdóname porque a veces dudo. Perdóname, Señor, porque aún conociendo la verdad muchas veces todavía caigo en la mentira. Pero sé que tú, Señor, tú empezaste la obra en mí y tú la vas a perfeccionar, Señor. Confío en ti, Señor, en el poder de tu Espíritu Santo, Señor. A ti sea la honra y la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Denle un aplauso a Cristo. Bástate mi gracia. Fue la respuesta que Jesús le dio. Bástate mi gracia. Has mostrado el camino por el cual yo debo andar. Sobre mí has puesto tu mirada, oh Dios. Has mostrado el camino por el cual yo debo andar. Sobre mí has puesto tu mirada, oh Dios. Me diste a entender entre el bien y el mal, pues tu palabra es mi caminar. En tu gracia me esforzaré. Solo en ti, Jesús, está el poder. No en mí, no en mí. Quiero en ti permanecer. Dile otra vez. En tu gracia me esforzaré. Vamos, dile a Él. Solo en ti.
Vamos, dile solo en ti, Señor. Solo en ti. Me has mostrado el camino por el cual yo debo andar. Sobre mí has puesto tu mirada, oh Dios. Me has mostrado el camino por el cual yo debo andar.